Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor, y que todos podamos salir llenos de tu santa presencia. Derrama de tu gracia, de tu poder y de tu misericordia, Señor. Perdona todo pecado, toda iniquidad, toda falta, toda transgresión y toda rebelión que puedas encontrar en nuestro corazón. Padre, enséñanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Fortalece, Señor Padre, aquel que está debilitado y con las manos caídas, Señor Padre. Que las rodillas paralizadas se doblen en el nombre de Jesús, Padre, para que lo cojo no se salga del camino. Señor, ayúdanos. Y en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. ¿Quién vive? Denle un aplauso al Señor. A Él sea toda la gloria, todo el honor por los siglos de los siglos. Y abran sus Biblias, mis amados, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Vamos a leer el verso 21 al 24. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Santo Espíritu. Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 21. Y dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Amados, esta probablemente fue la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos en el aposento alto, y dentro del diálogo que sostenía con sus discípulos, Él había dicho que Él se manifestaría, pero estaba hablando de cómo es la manifestación de Dios a su círculo íntimo, a sus discípulos, aquellos que estaban cercanos a Él. Es verdad que Dios se manifiesta a todos. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento y las estrellas la obra de sus manos. Sin embargo, esa es una manifestación general, pero una cosa es lo que dice la Escritura, que Dios saca el sol para buenos y para malos. Dios se manifiesta, Dios obra para todos en general, pero hay una cuestión que tiene que ver con los íntimos, que tiene que ver con los que le aman, que tiene que ver con los que tienen comunión, que tienen que ver con sus hijos que verdaderamente están próximos a Él, siempre mostrando lo que la Escritura dice. No es lo mismo, aún dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, la manifestación de Dios a unos y no a otros. Podemos ver, amados, cómo cuando Jesús fue interpelado por los fariseos, ellos le pedían: haz alguna señal, haz alguna cosa, y
y Jesús guardó siempre silencio. Los Herodes y los Pilatos dijeron: haz alguna señal y muéstranos que eres el Hijo de Dios. Y Jesús respondió con un rotundo silencio. Dios no se manifiesta a nadie que no le ame. Y nuestro texto de hoy es justamente que Él se manifestará a aquellos que le aman. Observe usted detenidamente la expresión de Jesús después de que Judas el Iscariote le pregunta: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Evidentemente, dice Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre me amará. Y mi Padre les amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Vamos a desarrollar este texto, amados, en 3 puntos. El primero es: el Padre le amará. El segundo es: vendremos a Él. Y el tercero es: haremos morada con Él. Y hay una aseveración que Él expresa y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, amados, tenemos que formular una pregunta. ¿Cuántos de los que nos escuchan por internet y cuántos de los que estamos presentes podemos decir que le amamos al Señor? No me responda aún, no me diga amén, porque tenemos que hacer un análisis antes de contestar la pregunta, porque tenemos que llegar al fondo del corazón para poder escudriñar si verdaderamente le amamos. Porque el que guarda sus mandamientos y el que los hace, ese dice el Señor que es el que le ama. Porque la pregunta, amados, que tiene un valor significativo, yo diría, en toda la Escritura, es justamente esta. El Señor dice que el que le ama. Una pregunta que le hiciera a su discípulo Pedro, el apóstol Pedro, después de que le había negado, después de que el Señor le había dicho, lo había advertido, le había dicho: Pedro, ¿no sabes que el diablo ha pedido tu alma para zarandearla? Y él había dicho que pase lo que pase, él estaría con él, que él no se iba a escandalizar. Y a pesar de que se escandalizó, a pesar de que él lo negó, Jesús, cuando vuelve y lo encuentra pescando, le hace la pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas? Y, amados, es una pregunta que se la repite una segunda vez y una tercera vez. Si no fuera tan importante esto, probablemente el Señor Jesús hubiera hecho solamente una pregunta. Una vez hubiera formulado la pregunta. Pero no, amados, era tan importante como sigue siendo importante hoy la pregunta que le hizo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y miren que lo estaba llamando Simón, hijo de Jonás. O sea, le estaba recordando quién era él, de dónde había venido. No le dijo Pedro, sino que le dijo Simón, hijo de Jonás, recordándole su condición, amados, de dónde había él sido encontrado, cómo había sido llamado. Y sin embargo, amados, la pregunta estaba allí. Era una pregunta que tiene una importancia primaria, secundaria y terciaria, porque le dice 3 veces: ¿me amas? La pregunta del Señor sigue siendo hoy válida para decirnos si le amamos o no. Y esto, amados, es algo que no podemos contestar así de forma ligera, sino que tenemos que ver. Dejando un poco ese enfoque que acabo de hacer, vamos a analizar otra cosa, amados. La Biblia dice que el amor, porque está hablando de amor, ¿verdad? El amor, amados, es lo que silencia el odio. Es lo que quita el odio, es lo contrario del odio.
Es lo contrario de la enemistad. Es lo contrario del pleito. Es lo contrario de la contienda. El amor, amados, el apóstol Pablo lo define y dice que el amor todo lo puede. Que el amor no es jactancioso, que no se goza del mal del otro. Que el amor, amados, todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera. Y también dice que el amor nunca deja de ser. Y por eso es que Jesús, amado, está reiterando la pregunta. Y en este texto está diciendo algo. En otras palabras está diciendo: yo me voy a manifestar a aquellos que me aman. Yo te voy a amar, el Padre te va a amar, vendremos a ti, nos manifestaremos y haremos morada en ti. Entonces, amados, el amor es el que hará posible que usted y yo podamos perdonar, que podamos nosotros quitar todo pleito, toda enemistad, que podamos quitar de nuestro corazón toda amargura, que podamos nosotros quitar toda aspereza que pueda haber en nuestras vidas, porque el fundamento de la vida espiritual está basada en el amor. El amor de Dios, amados, dice que cubre multitud de pecados. Y esa es la fórmula que Dios emplea, porque Dios mandó a su Hijo, aún siendo nosotros pecadores, lo mandó para que pudiésemos ser salvos, amado, por amor de su nombre. Y esto es algo que tenemos que analizarlo muy profundamente, cada uno en nuestro corazón. Tenemos que ver, amados, ciertamente usted ama a su prójimo, usted ama a sus hermanos, usted ama al necesitado. Usted tiene eso, amados, porque el Señor Jesús requiere de una respuesta. Y usted podrá decir a lo mejor: bueno, mi conciencia sabe que yo le amo. Pero aquí el juez de la conciencia nuestra no es la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Pedro le dijo, cuando el Señor le preguntó por tercera vez: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo: tú lo sabes todo. Y si hoy vamos a decir que le amamos, tenemos que estar conscientes de que no es nuestra conciencia la que va a decidir un veredicto de que si amamos o no, sino que Él mismo sabrá, porque Él lo sabe todo. De tal forma que tenemos que ser prácticos en esto. Muchas personas dicen: yo no sé cómo a este hermano siempre anda diciendo que el Señor le habló. Por ahí escucho una predicación de algún siervo de Dios que dice: y vino Dios y me habló en sueños, o me habló audiblemente, el Espíritu de Dios me habló. Y mucha gente empieza a murmurar y a decir: este se cree muy espiritual. Y yo creo, amados, que Dios se manifiesta, porque la palabra de Dios dice: y vendremos a ti y me manifestaré. Claro que al mundo no se le va a manifestar, amados. Aquellos que dicen: haz alguna señal, el Señor le decía: un rotundo silencio, no se va a manifestar. Él se manifiesta a los que le aman. Y dice: y mi Padre te amará. Y ese es el primer punto que quiero desarrollar, porque el privilegio de todo, amado, está sellado con algo maravilloso que se llama el amor. El amor puede decirse que es el boleto, es la entrada para poder obtener
el bien que Dios quiere tener con nosotros o darnos a nosotros, que es que el Padre nos ame. Y que el Padre nos ama, amados, sí que nos ama, porque usted vea, y le voy a generalizar aquí el amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa es una generalización. Ahora, realmente usted puede decir, ¿el Padre me ama? Usted vea, y podemos generalizar también, todo padre ama a sus hijos. Pero allí hay hijos obedientes y hijos desobedientes. Pero el padre que ama a sus hijos también se goza del hijo obediente. También tiene beneplácito y también puede decir, en este hijo yo tengo complacencia. Puede tener 10 hijos, a lo mejor ese padre, pero a lo mejor solo uno es obediente. Eso no quiere decir que no ame a los 10, pero hay uno en el cual él tiene una relación personal, una relación íntima, porque ese es obediente, porque ese está junto a él, porque ese es más cercano a él, porque ese hace lo que él le dice. Por eso es que la Escritura dice en este texto, y me manifestaré a aquellos que me aman. ¿Y cuáles son los que me aman? Los que guardan mi palabra. Entonces, es diferente a la expresión de lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda. Dios amó al mundo, es verdad, porque es su creación, pero de allí a que se manifieste al mundo, no. Judas el Iscariote dijo, ¿cómo es pues esto, Señor? Que te manifestarás de una manera a nosotros y no al mundo. Y Jesús está manifestando de esta forma: mi Padre les amará. Usted observe, amado, la expresión cuando Jesús baja a las aguas a bautizarse. Dice que el cielo se abrió y que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, en el cual yo tengo complacencia. Oh, amados, el amor de Dios es tal que usted puede darse cuenta que la palabra de Dios mismo es lo que trae la presencia de Dios a nuestra vida. Cuando usted tiene la palabra de Dios, la presencia de Dios está con usted. Dios, amados, se manifiesta de tal forma que dice que la palabra de Él tiene que morar en nosotros en abundancia, que la palabra no escasee. La palabra de Dios es la que a usted le transforma el alma. La palabra de Dios es la que a usted le da preceptos, le da proverbios, le da promesas, le da normas, le da la guía para que usted pueda verdaderamente vivir conforme a los propósitos de Dios. Una persona que no tiene la palabra de Dios, podemos decir que es una persona extraviada, que es una persona que no tiene horizonte, que es una persona que no tiene lineamientos, que es una persona que no tiene parámetros, es una persona que desconoce cómo agradar a Dios. Usted observe lo que dice la palabra de Dios. Dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que hace diferente a una persona. El hombre puede obtener todos los títulos, diplomas, posgrados, masterados, PhD, pero si no tiene la palabra de Dios, él sigue siendo una persona que no tiene fundamentos en su vida, porque la palabra de Dios es la que lo va verdaderamente a fortalecer. ¿Acaso no hay momentos en que necesitamos
escudriñar la palabra de Dios para en ella encontrar consuelo. Usted vea, cuando hay alguien que tiene necesidad de la palabra de Dios, podemos decir que Dios se agrada de él. La palabra en el libro de Salmos, en el capítulo 1, dice que en ella está nuestra delicia, que meditas de día y de noche. Yo pregunto, amados, ¿estamos verdaderamente en esa actitud, en esa posición, meditando, reflexionando en la palabra de Dios? ¿Cómo será de importante, amados, que hay una palabra para los jóvenes en el libro de Salmos, en el capítulo 119, allí por el verso 10 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y advierte y dice que guardaré los dichos de tu boca para no pecar. Es la palabra de Dios la que termina fortaleciendo el alma, dándonos vigor espiritual, dándonos promesas, amados. Es esto el fundamento de toda persona que ama a Dios. Quiere tener la palabra cercana, quiere conocerla, amados. Aquellos que solamente se conforman con los rudimentos de la fe, por ejemplo, ya conocen que Cristo murió y que fue a la cruz y que ya se bautizaron y como que allí ya terminaron todo. Por eso usted ve en las congregaciones un grupo de hermanos que crecen rápidamente y otros que se quedan enanos, chiquitos, toda la vida, no crecen. Porque no tienen la palabra de Dios, porque se conforman solos con los rudimentos. ¿Sabe lo que es rudimento? Lo más básico, lo más elemental, pero no escudriñan, no quieren conocer más la verdad de Dios, la palabra de Dios, no quieren hacer como el Señor dice: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que hay vida eterna. Las personas muchas veces quieren prescindir de la palabra de Dios. Les parece que ya es suficiente con la lectura bíblica y nada más. Pero hasta donde yo conozco, amados, la palabra de Dios nos manda a que ella tiene que ser escudriñada. El libro de Proverbios advierte a los padres y dice que le enseñemos proverbios a nuestros hijos para que ellos se hagan sabios, para que ellos dejen de ser simples, para que ellos dejen de ser personas confiadas en su propia prudencia. ¿Cómo será de importante, amados, esto? Que es la palabra de Dios la que enriquece nuestro corazón. Dice el libro de Mateo en el capítulo 7 que el buen hombre de su corazón saca el buen tesoro y que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vemos con facilidad, amados, que Dios se manifiesta con su amor. El amor, amados, de Dios, podemos decir que sí es diferente para aquellos que le aman a Cristo, porque Jesús dice: si me amas, guarda mi palabra, cumple mi palabra. Entonces la Escritura dice que nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Y si usted no reconoce la palabra de Dios y la guarda en su corazón, entonces usted no puede agradar al Padre. ¿Cómo lo va a agradar si en usted no mora la palabra de Dios? Si en usted no hay una palabra que verdaderamente edifique su vida y la de los demás. Dice también que el Padre y el Hijo vendrán. Esto es algo que
Es maravilloso, amados. En alguna ocasión en el libro de Génesis se lee que Abraham estaba junto a su tienda y dice que vinieron 3 personas que caminaban en el desierto y se acercaron. Y era Dios mismo con 2 ángeles y que habla con Abraham cara a cara. Esa es una manifestación, amados. Es una teofanía que podemos ver allí, pero vemos allí algo que ocurre que es curioso, porque dice que después ellos, a pesar de que Abraham se mostró muy solícito, muy hospedador, muy buen anfitrión, sin embargo dice que ellos siguieron. Pero aquí en la escritura que hemos leído dice que ellos harán morada. Y yo digo, ¿cómo puede hacer morada Dios en un corazón que no perdona? En un corazón que tiene rivalidades, en un corazón que guarda el enojo, en un corazón que es orgulloso, en un corazón que es vanidoso, en un corazón que es jactancioso. ¿Cómo puede hacer morada allí? Por eso empecé diciendo que por medio del amor es que podemos quitar todo esto, a fin de que se prepare la morada para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiesten en nuestra vida. Es imposible, amados, que alguien pueda decir, Dios habita en mi corazón, Él ha hecho morada, si usted tiene enemistad con alguien, si usted no ama a su hermano. Porque la Biblia dice en 1 de Juan, en capítulo 3, dice, el que no ama a su hermano es homicida. Y los homicidas no entrarán al reino de los cielos, dice. Entonces, si usted tiene una enemistad con alguien, si usted no ama a su hermano que le ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Es práctico, amados. Tenemos que ser contundentes en lo que decimos. Por eso, cuando empecé, les dije, hay una pregunta que tenemos que hacernos y que no la conteste apresuradamente, porque usted tiene que ver en el fondo de su corazón verdaderamente si es que usted ama a Cristo. Porque si usted ama a Cristo, usted tiene que amar a sus hermanos, amar a su prójimo, guardar la palabra y ser consecuente y coherente con lo que predica. Mucha familia no vienen a los pies de Cristo porque nos conocen como somos. Muchos hijos no se convierten al Evangelio porque como padres no hemos dado un buen testimonio a ellos. Entonces tenemos que darnos cuenta, amados. Usted puede decir, yo voy a la iglesia. Sí, la pregunta no es los que vienen a la iglesia, la pregunta es los que aman al Señor. A Pedro no le preguntó, oye, ¿cuánto crees en mí? No, le preguntó, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Le volvió a preguntar, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. Y la tercera vez ya Pedro no pudo sostenerse, se echó a llorar, dijo, Señor, pero si tú lo sabes todo. Usted vea lo que dice el Salmo 139, dice, aún no está la palabra en mi boca, he ahí, tú la conoces toda. Tú conoces mi entrar, mi salir, mi acostar, mi levantar. ¿Cómo podemos, amados, sostener que amamos al Señor cuando pasa mucho tiempo en nuestra vida y no nos hemos reconciliado con alguien que nos ha ofendido o que le hemos ofendido? El mandamiento dice así, porque en el mundo dice, yo amo al que me ama. Dice, ama a tu enemigo, dice. Imagínense, amados. Entonces, aquellos que le persiguen, aquellos que hablan mal de usted, aquellos que blasfeman de usted, aquellos que vituperan de usted, aquellos que le cierran la puerta, aquellos que
le han hecho daño a usted, usted los tiene que amar. Usted vea lo contundente de la palabra de Dios, y allí nos quedamos sin palabra, sin piso, porque no podemos contestar la pregunta. Y allí podemos decir realmente, porque muchas personas a veces vienen: pastor, pero Dios no me habla nada, Dios no me dice nada. Y yo le puedo decir, bueno, ¿qué tanto le amas al Señor? Porque si el Señor no te habla nada, no se manifiesta nada, no sientes el amor de Dios, significa que usted tampoco le ama al Señor. Porque la niña de los ojos de Dios es Cristo Jesús, pues, amado. Su Hijo amado, su bien amado, el deseado de las naciones, el más hermoso de los hijos de los hombres. Ahí está Cristo, amado. Usted puede decir, amado, observe usted a un Cristo blasfemado, injuriado, abofeteado, torturado, escarnecido, que le pusieron una diadema de espinas por corona en su cabellera, llevado a la cruz. ¿Se ha puesto usted algún día junto a la cruz y ha podido ver la sangre que vierte de la cruz, amado? Todo eso lo hizo Él para lavar sus pecados y no los míos, para limpiar toda culpa, amados. Cuando usted ve eso, dice que Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz por usted y por mí, amados, por todos nosotros. Y nosotros le debemos amar, amados. ¿Sabe por qué? Y tenemos que recordar, porque Él nos amó primero, porque estábamos perdidos. Y aún más, si usted sigue la trayectoria y va hasta el sepulcro, usted puede ver que allí, amados, Él desciende a las profundidades de la tierra y trae y sube también al tercer cielo y trae dones, talentos. ¿Usted no se siente una persona favorecida? ¿Usted no ha recibido algún favor de Dios? ¿Usted no cree que Dios le bendice día a día? ¿Usted no cree que Dios le da el vigor, la salud, el intelecto, los talentos? ¿Y en dónde está su contraparte? ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está el amor al prójimo? ¿En dónde está el amor a sus hermanos? Usted observe, amados, hay personas que van de iglesia en iglesia porque si se les predica una cosa que no les gusta, se van. O si cayó mal con un hermano, ya se fue. Porque no pueden, no tienen la entereza de perdonar. Su orgullo les puede más. Su ego les impide saludar al hermano. Observe, amado, uno de los problemas más graves que hay en todas las iglesias, amado, son las divisiones de las iglesias. De repente todo está bien y ¡boom! Se va media iglesia o casi toda la iglesia se van. Porque encontraron algo. Como si Cristo Jesús tuviera la culpa de lo que hacen los siervos de Dios o los líderes de la alabanza o el pastor. No, amado. Dios lo puso en un lugar. Usted vea que no se saca un árbol de un lado para sembrarlo en otro árbol, en otro lugar. Pero las personas viven saltando. Usted siente la necesidad de llegar a la casa de Dios. Siente anhelo por la casa de Dios. Ama la casa de Dios. Puede decir: yo me gocé con los que decían, a la casa del Señor iremos. O está pendiente del reloj, a qué hora termina la predicación. Está muy larga la predicación, el pastor está muy pesado, ha sacado una vara el pastor un poco más y los ha ortigado. Porque cuando estamos
necesitado de la palabra de Dios, la palabra es un bálsamo, ¿verdad? Hay un consuelo. Pero cuando estamos mal, entonces cada palabra es contundente, cada palabra es un martillazo. Pero la palabra de Dios es martillo, porque tiene que quebrantar la piedra. Es espada, porque tiene que cortar, tiene que doler, tiene que separar el alma del espíritu. Por eso es que muchas personas, no, el pastor me la puso a mí, el pastor me está dedicando el mensaje a mí, porque le está dando de filo. Pero acuérdese que si le da a usted, también le da al pastor, porque es de doble filo la espada. Tenemos que conocer, amados, que todo padre aconseja, todo padre instruye, todo padre está hablándole a su hijo a cada momento, porque quiere que él se forme, porque quiere que él forme una personalidad. El padre tiene que estar allí, como dice el libro de Isaías. Mandamiento sobre mandamiento, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Necesitamos la palabra de Dios todo el día, todos los días, para que ella vivifique nuestra alma. ¿Ha encontrado usted si hay algo dulce en el jardín de su alma para Dios? Si hay alguna expresión tierna y delicada que usted exprese a su Salvador y le diga: Señor, tú eres mi todo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres mi castillo, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi socorro, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres el Señor de mi vida. ¿Ha podido usted expresárselo? ¿Le expresa su amor, su gratitud? ¿Le ha dicho alguna vez: oh, atráeme y correré en pos de ti? No, amados. Somos como tronco seco, sin expresiones. Y Dios está esperando, amados, alguna expresión de gratitud para con Él. Dice que dio dones. ¿Dónde están los dones? ¿Dónde están los talentos? Y después dice que subió y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué cree que está haciendo allí? Está intercediendo por nosotros día y noche. El apóstol Juan dice: hijitos míos, y si pecares, abogado tenéis en el cielo. O sea, Él está allí clamando, intercediendo, diciéndole al Padre: ten misericordia, por este yo derramé mi sangre. Necesitamos darnos cuenta que la Escritura, el texto dice: y vendremos y haremos morada. Y amados, qué dulce es saber que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra mesa, en nuestro lecho, en nuestro entrar, en nuestro salir, en nuestro acostar, en nuestro levantar. Que la única cosa que Él demanda es: ¿me amas? Yo hoy día, amados, los animo a que usted haga un análisis en su corazón de si verdaderamente le ama al Señor, de si verdaderamente usted es agradecido con Dios, de que si usted realmente tiene una actitud reverente para con Dios, si viene a reverenciar el nombre del Señor, si se humilla realmente delante de Él, si reconoce sus yerros delante de Él, si dice realmente como cual pródigo: Padre, contra ti y contra el cielo he pecado, ya no soy digno de ser un hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Ha reconocido usted cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces hemos claudicado? ¿Cuántas veces hemos menguado? ¿Cuántas veces Él ha estado esperando que vengamos a su altar
para tener comunión con nosotros. Y nosotros hemos estado tan ocupados, tan llenos de muchas ocupaciones que nos separan de Él. Amados, el texto dice: yo me gocé con los que decían, a la casa del Señor iremos. Hay gozo, hay contentamiento, porque hay una expresión de la Biblia que dice: bienaventurados son los que tú atrajeres. El Señor le ha atraído a usted. Usted no ha venido porque usted quiso, usted viene porque Dios le atrae. Dice que son bienaventurados, felices. Dice que comerán del bien que hay en su casa. En el Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Él está conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán y me alcanzarán todos los días de mi vida. El Salmo 40 dice: el hacer tu voluntad está en mi corazón. Amados, tenemos que proponernos amar de verdad al Señor. Yo creo que le quedamos debiendo. Nadie que no ame a Cristo Jesús puede agradar al Padre. Créalo. El Padre no podrá decir: estos son mis hijos en los que tengo complacencia, si no amamos al que se dio hasta la muerte por nosotros. Si usted está corto para expresarle el amor a Cristo, créalo que el Padre no vendrá. Por eso puede pasar 20, 30 años y no tendrá ninguna manifestación de Dios en su vida. ¿Cómo se va a manifestar? Si Dios ama la confesión en lo íntimo, cuando usted viene en lo íntimo, cuando usted reconoce, como decía mi hermana, cuando ya no tengo fuerzas, Señor, dice que tú das nuevas fuerzas al cansado. Necesitamos reflexionar con seriedad y escudriñar en el fondo del corazón realmente si amamos o no amamos al Señor. Porque le aseguro, amados, que Él le va a hacer la pregunta 3 veces. De hecho, que no la está haciendo. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Todo está alrededor de esta pregunta, amados. El principio de las cosas es si me amas, y el fin de las cosas es si me amas. No está preguntando si amas el reino de los cielos, si amas algún ministerio, si vienes a la iglesia todos los días, si has dado mucho de tus diezmos. No está preguntando nada de eso, amado. Está preguntando solamente si me amas. Y yo creo que así como la esposa y el esposo siempre están preguntando al esposo: oye, mi amor, ¿y tú me amas? ¿Verdad que los enamoraditos están preguntando siempre: ¿me amas? Los enamoraditos a veces dicen a las enamoradas: dame una prueba de amor. ¿Verdad? ¿Me amas? Entonces dame una prueba. Dios también demanda que le digamos que lo amamos. Amén. Póngase de pie. Señor, ore conmigo. Señor,
Ayúdame a reconocer qué tengo en el fondo de mi corazón para contigo. Aclara mis dudas, porque yo mismo no lo sé. Digo que te amo, pero mis hechos son contrarios a lo que expreso. Enséñame, Señor, a amarte, a obedecerte, a escuchar tu voz. Necesito, Señor, que con tu amor me ayudes y me des fuerza para poderme sostener y aferrarme de tu mano. Te doy gracias por esta palabra que me hace analizar cuál es mi posición contigo. Si no te has manifestado en mi vida, es por mi culpa, porque no te he amado, porque no me he mostrado solícito contigo. Pero hoy, Señor, reconozco mi falta y te pido perdón en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento un minutito, hermano. Vamos a presentar